Dios. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga en esta tarde. Te saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de estar nuevamente aquí en este lugar, en Huehuetán, estación, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para transmitir un mensaje más de la palabra de Dios. No sin antes saludar a nuestros hermanos que nos han estado saludando últimamente, a nuestros hermanos allá en Brasil, nuestros hermanos en Kentucky, nuestros hermanos aquí en México, aquí en Tapachula, nuestros hermanos de allá de Estados Unidos, en Florida. Dios bendiga a nuestro hermano Hoover, nuestro hermano Helber, a nuestro hermano Williams, a nuestro hermano Robin, nuestra hermana Erika. Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y pues en esta tarde yo quiero hablar de la palabra de Dios allá en Colosenses, su capítulo 4, su versículo 2 al versículo 6. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas, la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gloria sea al Señor. Hermanos, en esta hora del día yo quiero hablar bajo el tema algunas responsabilidades del cristiano. Digo algunas porque como cristianos tenemos muchas. Gloria sea al Señor. Y número uno, hermanos, primeramente, la Biblia nos dice que nosotros como cristianos debemos de orar por los demás. Dice, perseverar en la oración. Es importante que el cristiano esté orando. Es importante que el cristiano persevere en la oración. Pero, ¿qué está sucediendo hoy en los últimos tiempos, hermanos? Que nosotros como cristianos nos falta oración. La razón por la cual digo eso, ¿por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Debemos de permanecer orando, hermanitos lindos. Sucede que a nosotros a veces se nos va el deseo de orar. ¿Por qué razón? Porque si dejamos de orar, dejamos de tener comunicación con Dios. Una de las maneras más prácticas y fáciles y sencillas de comunicarnos con Dios es por medio y a través de la oración. Pero el cristiano no quiere orar y es una responsabilidad como cristiano orar. Es necesario que nosotros siempre velemos en la oración, pero sobre todo velando en ella con acción de gracias, aconsejaba el apóstol Pablo a la iglesia allá en Colosa, a los colosenses. Es importante, hermanos, que entendamos que tenemos una responsabilidad como cristianos y una de las responsabilidades es orar. Porque si usted no ora, hermanos, si usted y yo no oramos, déjeme decirle que nos va a ir muy bien. Porque por medio de la oración es que tenemos comunión y comunicación con Dios. Así que, hermanitos lindos, una de las responsabilidades de nosotros como cristianos es orar. ¿Qué sucede? A veces llegamos tardes a casa, llegamos cansados del trabajo, ya no queremos orar. ¿Qué sucede? Que en la hora de los alimentos ya nadie quiere orar, ya nos tenemos mucha hambre, que llegamos de volada y Señor, santifícalo lo más rápido que puedas, y si aún se acabó, ya no oramos, hermanos. Es necesario que oremos. ¿Por qué razón hoy están llegando tantos problemas a la vida del cristiano? ¿Por qué razón hay tantas cosas que están llegando a nuestras vidas, aún a nosotros los líderes? Porque nos hace falta oración en muchas ocasiones. Y uno de los consejos de la Biblia nos aconseja que como cristianos aprendamos y asumamos nuestras responsabilidades, y una de ellas es orar. Gloria sea al Señor. Número 2, dice la Biblia en el versículo, orando también, el versículo 3, en todo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
no solamente va a orar por usted, sino también por todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Debemos de orar. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros, hermanitos lindos, seguimos llevando estos mensajes, seguimos transmitiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta hora yo te aconsejo, hermano, que cada vez que ores, también ora por nosotros, ora por aquellos que predican la palabra, para que donde vayamos el Señor nos abra puerta, para que esa palabra llegue a la mente, al corazón del ser humano, porque tan necesario es que sea predicado el evangelio. Porque acuérdate que una de las señales que dio nuestro Señor Jesucristo es que este evangelio iba a ser predicado por todo el mundo, y entonces iba a venir el fin. Es necesario que el evangelio se siga predicando, pero para eso necesitamos unirnos en oración unos con otros. Debemos de orar unos por otros. Pero ¿qué está sucediendo? La iglesia se está descuidando. La iglesia, en lugar de unirse en oración, se está uniendo, pero para destruir a su hermano, para destruir a su hermana, para destruirse, están tirando unos contra otros. No, hermanos, dejemos de estar perdiendo el tiempo y comencemos a orar, comencemos a pedirle a Dios, a suplicarle a Dios misericordia, piedad por nosotros, porque es necesario que nos unamos en oración, porque es necesario que el cristiano entienda que sin oración no es un buen cristiano. Necesita orar, porque es una de las maneras con las cuales se comunica con Dios, es una de las maneras con las cuales platica con Dios, habla con Él, le cuenta sus cosas. Es necesario que entremos a la intimidad con el Señor por medio de la oración. Es necesario que nosotros día a día nos comuniquemos con el Señor. Dice que uno de los problemas más grandes en la iglesia es que le falta comunicación. Y si nos falta comunicación unos a otros, también nos falta comunicación con Dios. Por eso es que hay tantos problemas, por eso tantas iglesias se están deshaciendo, tantas organizaciones se están quedando terminadas. Ahora ya más se ven las sillas en las iglesias que los miembros. ¿Por qué razón? Porque nos hace falta oración. Es tiempo que de la iglesia de Cristo entienda y comprenda que es necesario que nos unamos y velemos y perseveremos en la oración unos por otros. Gloria sea al Señor. Otro punto muy importante es que debemos de cuidar nuestro testimonio. Versículo número 5, leamos la palabra del Señor. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es necesario que aprovechemos bien nuestro tiempo. Es necesario que nosotros cuidemos nuestro testimonio, andemos sabiamente, como cristianos nos comportemos de la mejor manera, sobre todo con aquellas personas que aún no han venido a los pies de Cristo, porque es una manera de traerlos, es una manera de ganarse esas almas para el Señor, con nuestro buen testimonio, con nuestro buen comportamiento, portándonos de la mejor manera. Cuidemos nuestro testimonio, no nos vayamos a meter a lugares donde no debemos de andar metiéndonos, no debemos de estar haciendo cosas que no debemos de hacer. Debemos de saber cuidarnos, debemos de comportarnos como cristianos, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por la carne. Lo que pasa hoy en la actualidad es que el cristiano ha dejado de ser guiado por el Espíritu Santo, muchos cristianos, y son guiados por su carne. Por eso tanto pecado de adulterio, tanto pecado de fornicación, tanta lascivia, tanto robo, tantas cosas que están aconteciendo en la iglesia, porque la iglesia ha dejado de orar, ha perdido la comunión con el Señor, han dejado de ser guiados por el Espíritu Santo, y ahora no quieren cuidar su testimonio. Es necesario que cuidemos nuestro testimonio, iglesia. Es necesario que cuidemos nuestro testimonio, hermano, hermana, pastor, pastora que me escucha. Es necesario que cuides tu testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Guardémonos para el Señor. Andemos sabiamente, más con mucho cuidado con los de allá afuera, porque la gente de afuera te está viendo, me está viendo de qué manera nos comportamos, está viendo cómo actuamos, está viendo qué cosas hacemos bien, qué cosas hacemos mal, y en cuanto hacemos mal te van a empezar a señalar, nos señalan. Hermanos, ¿por qué razón debemos de cuidarnos nosotros? La gente no tiene la culpa de que al rato nosotros caigamos en pecado, sino es porque nuestro descuido, y es necesario que nos cuidemos, es necesario que andemos sabiamente, y de esa manera vamos a predicar también la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque la gente te mira, y cuando la gente nos mire, gloria sea al Señor, sabe que va a suceder, y vea nuestro buen comportamiento, saben que va a pasar que entonces nosotros, hermanos, vamos a seguir ganando almas para el Señor. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Pero punto número 3, debemos de aprovechar bien el tiempo. Mire que dice la palabra del Señor, debemos de andar, dice, sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo, hermano. Debemos de utilizar el tiempo que Dios nos da, pero en las cosas del Señor. Debemos de aprovechar el tiempo para predicar la palabra. Debemos de aprovechar el tiempo para andar evangelizando. Debemos de aprovechar el tiempo, hermano. Cada vez que tú entables una conversación con una persona, habla de la palabra de Dios. No te pongas a hablar de la gente. Aprovecha el tiempo para hablarle de Cristo. Gloria sea al Señor. Mire que dice la Biblia allá en Efesios capítulo 5, versículo 15
al 17, 5, 15, 17 de Efesios. Gloria sea al Señor. Dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Es necesario que nosotros aprovechemos bien el tiempo y veamos con diligencia cómo debemos de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanitos lindos, pastores, pastoras, entendamos que hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, los tiempos son malos. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de aprovechar bien el tiempo y andar como sabios, dice la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esa palabra que Dios nos dice. Gloria sea a Dios, y que andemos aprovechando bien el tiempo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Número 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, le pidamos a Dios que nos dé siempre esas palabras, esa gracia para hablarle a la gente, esa gracia para hablarle a los demás. Es necesario. ¿Y qué nos está diciendo la Biblia? Que otra responsabilidad de nosotros como cristianos, aparte de orar, aparte de cuidar nuestro testimonio, aparte de aprovechar el tiempo, otra responsabilidad más de nosotros como cristianos es cuidar nuestro vocabulario. Debemos de cuidar muy bien las palabras que vamos de hablar. Antes de hablar, pensemos los que vamos a decir. Antes de responder, escuchemos bien antes de responder, porque debemos de cuidarnos nosotros, que tengamos palabras siempre con gracia, siempre sazonadas con sal, para que sepamos bien lo que vamos a responder a cada uno. Una responsabilidad de nosotros los cristianos es que cuidemos nuestro vocabulario, que nosotros nos fijemos bien antes de hablar. ¿Para qué, hermanito lindo? Para que no caigamos en pecado, para que no caigamos en la trampa de Satanás. Mire que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 29, dice la palabra de Dios algo muy importante que debemos de ver nosotros. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Debemos de fijarnos bien qué cosa vamos a hablar, porque todos nos están escuchando. Acuérdate que tenemos infinidad, montón de testigos alrededor nuestro, viéndonos, oyéndonos, cómo hablamos, de qué manera hablamos. Hay cristianos que no quieren cambiar su vocabulario, hay cristianos que todavía se les salen unas palabrotas de mundano. No, hermanos, debemos de hablar como cristianos. Una responsabilidad nuestra es que haya un cambio hasta en nuestro vocabulario. Debemos de fijarnos cómo hablamos. Ya no debemos continuar hablando como antes lo hacíamos. Antes teníamos palabras que no nos podíamos quitar, pues esas ya no deben de existir en nosotros, porque es nuestra responsabilidad hablar conforme Dios quiere que hablemos y no conforme el mundo lo hace. Debemos de cuidar nuestro vocabulario, debemos de fijarnos bien lo que hablamos, porque todos nos están escuchando. Acuérdese que nosotros los cristianos somos carta leída para el mundo nos está observando, la gente nos observa, la gente nos ve, ellos andan escuchándonos cómo hablamos, y es muy importante que entendamos que como cristianos una responsabilidad más es de cuidar nuestro vocabulario, porque la palabra dice, lo acabo de leer en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida, dice la Biblia, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gloria sea al Señor, que aquellas personas cuando te escuchen y digan, oh, yo lo conocí a este hombre, yo conocí a esta mujer y cómo hablaba de feo, tenía unas palabras en su vocabulario bien grosera, pero ahora ya habla diferente, porque el cristiano se conoce hasta en su manera de hablar. Acuérdese en aquel pasaje de la Biblia cuando el apóstol Pedro lo sorprendieron y le dijeron, tú eres uno de los que andaba con Jesús, tú eres uno de ellos.
¿Y qué dijo él? Dice que cuando le dijeron eso, dice que él lo negó, pero a mí me impacta aquel pasaje de la Biblia donde él dice que le dijo a aquella mujer, no, pues si tú hablas como ellos, tú hablas como él, hablas como Jesús, hablas como los que andaban con Jesús. Y dice que Pedro al negarlo y él comenzó a hablar unas palabras feas, totalmente diferentes a las que hablaba cuando andaba con Cristo Jesús. ¿Y por qué razón comenzó a hablar de esa manera? Para que aquella persona se diera cuenta y dijera que él no era uno de los que andaba con Jesús. Porque el cristiano se conoce hasta en su forma de hablar, el cristiano se conoce hasta en su vocabulario. Por eso es una responsabilidad de nosotros como cristianos que entendamos que aparte de orar, también tenemos que cuidar nuestro testimonio. Aparte de cuidar nuestro testimonio, debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos, los tiempos son peligrosos. Y aparte de eso, también último punto, número 4, debemos de cuidar nuestro vocabulario. Hermanito lindo, hermanita linda, si tú eres uno de que todavía te hace falta un poco de oración, es necesario que entendamos que es una responsabilidad, que tenemos responsabilidades como cristianos y una de ellas es orar. Es necesario que cuidemos nuestro testimonio porque la gente nos está viendo. Acuérdate que cuidando bien tu testimonio y portándote bien, portándote de la mejor manera, puedes ganar más almas para Cristo. A veces el buen testimonio vale más que 1000 palabras. Gloria sea al Señor. Y algo muy importante que debemos de entender, que debemos de aprovechar el tiempo. Hoy en la actualidad, hermanito lindo, tantas cosas que el enemigo está mandando para distraernos, para que perdamos el tiempo, nos está entreteniendo si le hacemos caso. Pero acuérdate que no hay mejor tiempo que el que invirtamos en la obra del Señor. Comencemos a orar, comencemos a cuidar nuestro testimonio, comencemos a aprovechar bien el tiempo y cuidemos nuestro vocabulario, que es tan importante, porque si no lo hacemos, hermano, qué triste y lamentable y qué feo se oye cuando cristianos están en la iglesia cantando, adorando a Dios, pero cuando salen de ahí hablando cada palabrota. Así que por lo tanto, hermanitos lindos, debemos de nosotros de aprovechar bien el tiempo y tener como cristiano en la mente que tenemos responsabilidades. Que Dios te bendiga, gloria sea al Señor en esta tarde y te animo en el amor en Cristo Jesús a seguir adelante. Sigamos adelante, pastor, sigamos adelante, pastora, le echemos ganas, evangelistas, sigamos adelante, porque los tiempos son peligrosos y la única manera de permanecer de pie y en vida es estando en los caminos del Señor. Gloria sea a Dios, que Dios me los bendiga, amigo mío, tú que me oyes, amiga que me escucha, déjame decirte que si tú eres una de las personas que no ha querido venir a los pies de Cristo, que porque crees tú que todavía no es tiempo, que todavía no es hora, déjame decirte que debes de aprovechar el tiempo, porque en vida es que puedes servir a Cristo Jesús, en vida es que tú puedes tomar decisiones, las cuales te van a beneficiar después de esta vida. En el nombre de Jesús yo te invito que si tú eres de los que se ha alejado del Señor, es tiempo que vuelvas, es tiempo que retomes el camino, porque de lo contrario, hermanito lindo, cosas buenas no te espera. Es necesario que vengas a los pies de Cristo y reconozcas que sin él nada podemos hacer. Si nosotros nos apegamos a él, podremos permanecer orando. Si nosotros nos apegamos a Dios, podemos cuidar nuestro testimonio. Si nosotros nos apegamos a Dios, vamos a saber cómo aprovechar el tiempo. Y si nosotros nos apegamos más a Dios, vamos a cuidar nuestro vocabulario, porque vamos a aprender día a día más del maestro. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona, ¿verdad? Por ejemplo, uno como padre tiene sus hijos. Y a mí me alegra cuando mis hijos me dicen, papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Mis ojos se me llenan de lágrimas y mi corazón de gozo. ¿Por qué razón? Gloria sea a Dios, porque mis hijos ven algo bueno en mí. Y no es que yo me vanaglorie, sino que simplemente lo comento contigo. ¿Sabes por qué? Porque qué bonito es cuando nosotros queremos ser como Cristo Jesús. Vemos la Biblia como cristianos, leemos la Biblia y decimos, yo quisiera ser como Cristo. Pues para eso, hermanito lindo, tenemos que echarle ganas, tenemos que ponerle los kilos, tenemos que desvelarnos en las madrugadas, tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración. ¿Por qué razón? Porque hay una forma nada más de apegarnos más a Él, es buscándole. Gloria sea a Dios. Así que en esta hora yo te invito en el nombre de Jesús que nos acerques, que te acerques a Cristo, que nos acerquemos a Él y día a día aprendamos más de Él. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos estuvieron viendo, a nuestro hermano Alberto Hernández López, Dios les bendiga,
a nuestro hermano Alexis López, Dios les bendiga, a cada uno de los hermanos, nuestro hermano evangelista Nehemías Hernández, Dios les bendiga, a cada uno de los hermanos que nos estuvieron viendo, las bendiciones de Dios estén con ustedes, en su iglesia, en su ministerio, allá que Dios les acompañe en su hogar y su familia. Bendiciones en el nombre de Jesús, y vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Bendícelos en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones en sus hogares, declaro bendiciones en su familia. Si alguno de ellos se encuentra enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, pon ahí tu mano de poder y haz una obra en esa vida. Libértalos de toda enfermedad. Se rompe toda atadura de opresión en el nombre de Jesús. Se deshace esa cadena de maldad y de enfermedad. Se va ahora por el poder de la palabra y declaro libre esas vidas en el nombre glorioso de Jesús. Declaramos bendiciones en la vida de nuestros hermanos pastores y pastoras. Declaramos bendiciones en sus ministerios en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Que la paz de Dios esté siempre en sus hogares, en sus familias. De todo corazón les desea su hermano y amigo, Pastor Ilmer Zúñiga Barrios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.